doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por la disposición hacia esta entrevista. Y bueno, queremos preguntarle de manera general, ¿qué nos puede usted decir acerca de la discapacidad motora congénita? Ok, muchas gracias por la invitación. Realmente de discapacidad motora congénita hay mucho que se puede conversar y se puede hablar. Básicamente es una dificultad que proviene de nacimiento, con la cual viene, el niño nace con eso y se provoca por básicamente daño cerebral o por hipoxia o dificultades al momento de nacer o por casos de prematuridad, ¿no? Entonces eso ocasiona la discapacidad motora de tipo congénito. Muy bien, doctora. ¿Usted nos podría conversar algo acerca de su condición? Usted tiene una condición por la que ha estado mucho tiempo, ha vivido con la condición. ¿Y qué nos puede decir acerca de eso? Ok, sí, en efecto, yo tengo una discapacidad de tipo motora congénita. Yo tengo parálisis cerebral infantil. Es por un problema de falta de oxigenación al nacer y de prematuridad. Yo nací a los 6 meses de embarazo y por lo mismo tuve un paro cardiorrespiratorio a las 12 horas de nacida que me ocasionó que yo tuviera esta lesión. Mi lesión básicamente ha afectado todo lo que es el área de percepción visomotora, todo lo que es el área de psicomotricidad, y yo tengo dificultades en mis 4 miembros, en los brazos y en las piernas. Mi diagnóstico exacto es de cuadriparesia espástica. Es decir, tengo cierto movimiento, cierta movilidad en los 4 miembros, pero la movilidad es bastante restringida. En mi caso en particular, el área que está más afectada es el hemisferio derecho, por lo cual todo el lado izquierdo es el que tiene una mayor afectación, llamémosle así, y eso me ha generado que tenga dificultades básicamente de locomoción, de movimiento. Yo tengo problemas para caminar, para desplazarme, ¿no? Y es una condición que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, de mis 37 años, y que yo lo tomo un poco como mi sello personal. He aprendido a verla así, porque creo que tú tienes 2 formas de ver la discapacidad. Como la forma convencional, como uno la ve, que es como uno la puede ver, ¿no? Como una tragedia, como algo realmente lamentable, algo que te marca la vida, un impedimento, o como he preferido verla yo siempre, como un desafío, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿cómo fue su proceso de desarrollo, su formación? ¿Cuáles son las dificultades mayores que usted tuvo para ser lo que es ahora? Porque bueno, yo tengo mucha admiración por usted y quisiera saber eso. Muchas gracias. Bueno, el proceso ha sido largo, ha sido bastante largo, ha sido complejo porque hemos tenido que pasar muchas cosas. O sea, mi desarrollo, para empezar, mis papás han tratado de que sea un desarrollo lo más normal posible dentro de las limitaciones, pero sí mi vida ha tenido varias diferencias, ¿no? Básicamente yo desde los 10 meses hasta el día de hoy tengo que hacer rehabilitación física. Me he tenido que someter a varias intervenciones, he tenido que vivir muchas veces fuera del Perú. Yo me he tratado en Cuba, me he tratado en Chile, y entonces eso ha hecho que tenga una visión, digamos, un poco diferente, ¿no? de lo que es la vida y de lo que es la discapacidad, pero básicamente sí ha habido bastantes limitaciones. ¿Cuál ha sido la limitación más grande? Bueno, han habido varias, pero si yo tuviera que quedarme con una, definitivamente, creo que una de las cosas con las que más he tenido que batallar es con el tema de los prejuicios. El tú no puedes. Eso es de las cosas, creo que más te marca, ¿no? Y que más te afecta. Y uno dice, llega un momento donde ya no tienes que batallar con eso. Mentira. Uno tiene que batallar con eso todos los días y uno tiene que saberlo ver como algo que tienes que saltar, ¿de acuerdo? Como un obstáculo que lo tienes que sobrepasar y que otra vez de pronto estás en una nueva situación o en un nuevo lugar y vuelve a aparecer y lo tienes que volver a saltar. Creo que esa ha sido una de las cosas que más he tenido que enfrentar.
el tema del tú no puedes o el tema de la compasión o de la conmiseración, ¿no? Que a mí en lo personal me enoja mucho el tema de que digan, ay, pobrecita, o sea, pobrecita de qué, o sea, pobrecita de nada, simplemente es una condición distinta. Creo que la clave para que las cosas empiecen a cambiar es ver a la discapacidad no como una desgracia, verla no solo como un desafío, sino como una oportunidad de crecer, como una oportunidad de desarrollarte y como algo que es una condición de vida. Creo que en el momento en el que nosotros, y no solamente la discapacidad física, ¿ok?, sino la discapacidad en general, se empiece a ver como una condición de vida, como muchas personas usan el término, una habilidad diferente, creo que las cosas van a empezar a cambiar. Hace poco oía a un especialista que decía, hay que decir discapacidad, un especialista chileno. Correcto, sí es una discapacidad, pero yo lo veo también como una habilidad distinta, como formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Y creo que, y comparto una frase de un autor que me gusta mucho, de Leo Buscaglia, que fue un educador especialista en todo lo que es discapacidad y educación especial. Él decía, no se nace con una discapacidad, es el medio circundante quien lo determina. Y es cierto, es el medio muchas veces el que te dice, y el entorno, y que te pone los límites, y te dice, tú no puedes, tú no sabes, tú no lo hagas, tú no, ay no, mejor ella no. Y no se dan cuenta que muchas veces con eso limitan más a la persona, al no darle la oportunidad. Muchas veces es con un afán de protección, de cuidado, de mejor la ayudo, mejor hago que no pase por estas cosas. Pero lo que no se dan cuenta es que la persona se está limitando mucho con eso. Y le están quitando oportunidades, no solo de crecimiento, sino en general oportunidades de vida. En la sociedad, en nuestras políticas públicas, ¿usted cree que se toma de buena forma el enfoque de la discapacidad, el enfoque de inclusión? No. Lastimosamente nos falta mucho. Creo que nuestro país es uno de los más grandes que tiene en cuestión de implementación de legislatura. Hay leyes maravillosas, hay la nueva ley de la discapacidad y todo, ya, pero el problema es que no se aplica. El problema es que la inclusión no se ha entendido, nos falta mucho. Tenemos la inclusión en el papelito, pero la vida real es otra cosa. En la vida real falta mucho que hacer por inclusión. Falta muchos especialistas en inclusión. Por eso cuando usted me dijo que estaban haciendo una maestría en este tema, realmente yo dije bravo, porque es lo que se necesita realmente, que haya más especialistas sobre inclusión y que se entienda qué cosa es la inclusión. La inclusión no es simplemente tener a un alumno porque tú lo tienes en tu clase y se acabó porque la ley te lo indica. La inclusión es acoger, es integrar, es abrazar a esa persona, es comprenderla, es hacerla ver como parte de tu entorno, parte de tu escuela, parte de tu vida. Es aprender con esa persona. Eso es inclusión. Ese es el verdadero sentido de la inclusión. Pero lastimosamente nos falta mucho para llegar. Y no creo que nos tengamos que quedar con el tema de la ley lo dice, es cómo lo vamos a implementar. O tampoco, como hace unos días atrás conversaba con una amiga y me decía que, dice, Emilia, han eliminado los colegios de educación básica especial. Ok, me dice, y ahora los niños van a ir a escuelas regulares. Entonces, inmediatamente a mí me aparece un interrogante ahí. Las escuelas regulares, ¿qué tan preparadas están para acoger a estos niños? ¿Qué tan preparadas están para hacer programas en favor de estos niños, para hacer adaptaciones curriculares, para hacer realmente lo que estos niños necesitan y para integrarlos? Porque muchas veces se piensa que acoger a una persona implica que tú le pongas rampas, le pongas la clase en el primer piso. Eso es parte y es muy bueno, trabajar en todo el tema de infraestructura, pero no es lo único. Acoger a una persona con discapacidad, trabajar con una persona con discapacidad, va mucho más allá de eso. El reto es muy grande. Muchos de los cambios en la política pública y también en la difusión de diversos temas en la sociedad se dan por la investigación, ¿no?
si nosotros tenemos que proponer líneas de investigación que fortalezcan el tema de la inclusión, de la discapacidad, de la situación de los niños excepcionales, ¿cómo tendría que darse? ¿O por qué líneas tendría que empezarse, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muy poca investigación? Hay poquísima investigación. Creo que uno de los ejes es hacer investigación a nivel latinoamericano. En general es lo que nos falta. O sea, lo que hay es de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos, que es muy valioso, pero no se aplica a nuestra realidad. Hacer cosas para nuestra realidad en nuestro contexto realmente creo que sería muy importante, porque las experiencias de vida de una cultura a otra varían y van cambiando. Entonces creo que ese sería un aporte muy importante. ¿Qué puede uno investigar? Creo que falta mucho investigar sobre todo lo que es habilidades sociales en personas con discapacidad. Creo que falta mucho trabajar en todo lo que es conducta adaptativa, hacer parámetros realmente. ¿Qué implica que una persona con discapacidad tenga buenas conductas adaptativas? ¿Cómo se puede medir? Y creo que convendría mucho hacer estudios de tipo longitudinal también, para ir viendo cómo va a ir cambiando eso a lo largo del tiempo y según la etapa de desarrollo, porque no es lo mismo que tú hagas un estudio en niños pequeños, que de lo que hay es para niños, pero cuando tú preguntas a adolescentes con discapacidad, hay muy pocos. Adultos con discapacidad hay menos todavía, ¿ya? Y realmente creo que un tema importantísimo para trabajar es justo qué tan importante y qué tan integrados se sientan esas personas en la sociedad. Creo que sería muy bueno, porque muchas veces se piensa de que, ok, yo trabajo con el niño y lo ayudo a ser independiente, pero la persona con discapacidad va enfrentando desafíos a lo largo de su vida. Entonces, creo que sería importante hacer investigaciones, por ejemplo, a nivel de la adultez. ¿Qué siente el adulto con discapacidad? ¿Cómo lo vive el adulto? Ahora, no es lo mismo, eso también, hacer una discapacidad, por ejemplo, como las que ustedes están haciendo el día de hoy, que es discapacidad física congénita, que una persona que tiene discapacidad física adquirida. Se podría hacer un estudio comparativo ahí, se me ocurre en este momento, porque desde la percepción de vida, desde la autoestima, desde el autoconcepto, todo cambia. Entonces, hay temas lindos para hacer en investigación, hay mucho para trabajar, sí, realmente. Lo que usted nos transmite realmente es muy, o sea, nos da muchas cosas que pensar, ¿no? Y seguramente lo que vamos a hacer tenemos que difundirlo también, ¿no? Un tema personal, ¿cuáles son sus mayores motivaciones que la llevan a usted a hacer investigación, a no tener un techo, por así decirlo, al continuar y al estar? Gracias. Lo más importante, yo creo que una de las motivaciones más grandes que tengo es el sentido de querer ayudar. De hecho, cuando yo decido ser psicóloga, lo hago por eso, por querer ayudar y por querer servir. Y cuando me decido a especializarme en lo que es discapacidad, lo hago por la misma razón, independientemente de mi condición, que eso ha influido definitivamente. Y yo decía, yo quiero ayudar y yo quiero servir y yo quiero hacer, pero yo creo que yo lo resumiéndolo en frases concretas, es el ayudar y el dar esperanza. Eso mismo a mí me motivó hace un tiempo atrás a iniciar una investigación en favor de los niños con discapacidad y a crear instrumentos para los niños con discapacidad especialmente adaptados para ellos. Yo tuve oportunidad de hacer un estudio durante 4 años en un centro de educación básica especial en Unámonos, y fue una linda experiencia realmente, porque partimos de cero a construir instrumentos, a crear instrumentos, y era por lo mismo, por dar esperanza, por ayudar, por darles la posibilidad a los niños de que el hecho de que tengas una discapacidad no significa que se te acaba la vida. Te empieza una vida diferente, te empieza una vida con mayores obstáculos, te empieza una vida con mayores desafíos, ¿ya? Pero te empieza una vida también con grandes enseñanzas.
y que te forja mucho el carácter, ¿no? Entonces, creo que para mí, en lo personal, esa ha sido una motivación muy grande, el tema de querer ayudar. Y nunca me he puesto techo, creo que eso en parte también contribuye el tema de personalidad mío. Yo soy una persona muy soñadora por excelencia, ¿ya? Y soy una persona que soy muy terca, soy extremadamente terca y soy bastante perseverante, creo, ¿ya? Y por donde meto la cabeza la saco, o sea, se me ocurre una idea y sálvese quien pueda porque se me ocurrió, ¿ya? Y sí, creo que eso me motivó mucho, y particularmente en este trabajo que me llenó de satisfacción. Es algo que me llenó de orgullo, y fueron 4 años de grandes aprendizajes en mi vida, de mucho apoyo de quien en ese momento era la directora, que fue un gran apoyo para mí, la señora Jimena Díaz Zapater. Ella fue un gran apoyo. De hecho, ella fue quien me convoca, y ella apoyó muchas de las iniciativas que yo tenía de crear instrumentos, porque claro, revisamos la literatura convencional y encontramos cosas que eran lindas, pero en Estados Unidos, no aplicables aquí, y ella quería cosas aplicables a los niños de aquí, al contexto de aquí. Entonces, ok, si no hay las pruebas y si las pruebas convencionales no sirven, ¿qué hacemos? Creamos pruebas. Nos dimos a la tarea de crear, juicio de expertos, evaluación, todo el tema, ¿ya? Y salió un estudio muy lindo, salió un estudio muy lindo, 4 años de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento interior, yo lo resumo así, y que a mí me hicieron en lo personal reforzar mi vocación y ver que para esto estoy, y que me gusta, y que soy una convencida de que la única manera de que las cosas avancen es a través de investigación, definitivamente. Muy bien, doctora. Nosotros también le exhortamos a que continúe con ese camino, que en muchas áreas de la psicología necesitamos gente como usted, con esa motivación y con esa dedicación total al tema al que se dedica. Y ya para ir cerrando la entrevista, queríamos plantearle, ¿usted qué le diría a aquellas personas que tienen esa visión de que en la discapacidad hay un techo del cual no se puede pasar, tanto a las familias como a las mismas personas? Primero, que no hay que poner techo a ningún ser humano. Todos los seres humanos tienen que ser vistos como seres con posibilidades. Tenemos que ser vistos con seres con posibilidades, con seres con mucho potencial. Todo ser humano tiene potencial. Aún la persona que tenga la discapacidad más severa, hay potencial. No hay que poner un límite, no hay que decirles no puedes, hay que darles la oportunidad y hay que darles herramientas para que sean lo más independientes posibles, ¿no? Porque tienen todo el derecho a crecer, a desarrollarse, a ser felices, a alcanzar la autorrealización, ¿no? Entonces, yo diría eso, y que lo peor personalmente es la compasión, el tú no puedes, la conmiseración, el pobrecito, ¿no? Eso es lo peor. Hay que dar oportunidades, hay que dar crecimiento, eso es lo que hay que hacer. Con eso yo creo que las cosas van a empezar a cambiar, las personas con discapacidad se van a sentir más aceptadas y creo que la situación va a empezar a mejorar significativamente. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.